Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, una disculpa con ustedes por la demora, pero tuvimos unos pequeños inconvenientes tecnológicos que hicieron que el comienzo de este evento se retrasara. Sin embargo, ya estamos aquí. Entonces, me complace darle la palabra a Freddy Martínez, nuestro gerente de Gobierno Abierto Bogotá, que será la persona que moderará este panel. Freddy, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, secretaria Margarita. Les damos la bienvenida a De todas las Gobierno Abierto personas. Bogotá, que será la persona que moderará este panel. Freddy. Perdón, creo que hay una interrupción. Sí, ya, Eh, que tiene el Les micrófono. decía que para iniciar, pues saludamos a todas las personas que atienden el llamado el día de hoy a conversar, a conectarse a este conversatorio. Quisiéramos con este conversatorio hacer el lanzamiento de un ciclo de formación que adelantará la Escuela de Participación del Instituto Distrital para la Participación en la Acción Comunal. Este lanzamiento, digamos, tiene como primer propósito llevar a cabo un diplomado de Gobierno Abierto de Bogotá, con el cual quisiéramos empezar a contribuir a todo este esfuerzo que está haciendo el distrito de generar capacidades, de fortalecer capacidades en la ciudadanía para que se empodere, se apropie de conceptos, de herramientas y de los diferentes elementos para el gobierno abierto de Bogotá. Este conversatorio pues se desarrolla en el marco de la implementación del modelo de gobierno abierto de Bogotá, este modelo que es liderado por la Secretaría General, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación y el Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal, pues digamos que tiene como propósito mejorar el relacionamiento entre la ciudadanía y la administración a través de componentes democráticos, de transparencia, de acceso a información, de lucha contra la corrupción, y pues obviamente una de sus líneas estratégicas tiene que ver con la generación de capacidades. Entonces, a través de este conversatorio quisiéramos darle a conocer a la ciudadanía este nuevo curso, que es una oferta importante con la cual iniciamos este proceso, como decimos, de generación de capacidades, y pues obviamente que comienza ya sus inscripciones y digamos tendrá lugar este proceso de inscripción hasta el 16 de abril. Y pues obviamente está orientado a que, o busca que todas las personas que estén interesadas en participar, digamos, en este diplomado, en formarse, en conocer un poco más de estos temas, irse apropiando, lo puedan pues hacer. Es abierto a toda la ciudadanía. Bueno, entonces el día de hoy yo quisiera pues presentar a las personas que nos acompañan, digamos que personas importantes en términos digamos, de una experiencia, de un conocimiento, de una trayectoria en gobierno abierto. Personas que pues obviamente le han aportado muchísimo a que hoy en día pues en Bogotá y en otras partes del mundo, como es nuestro invitado Álvaro Ramírez desde Chile, pues podamos hablar de gobierno abierto y posicionarlo como, pues como un ejemplo importante de cómo transformar la gestión pública. Entonces, quisiera presentarles a las personas que nos acompañan el día de hoy y quienes conforman, digamos, este panel de discusión, de diálogo frente a la generación de capacidades en el gobierno abierto. Entonces, yo voy a empezar por nuestro invitado internacional, que es el profesor Álvaro Ramírez Alujas. Álvaro es experto internacional en gobierno abierto, en fortalecimiento institucional, en innovación y gestión pública. Es fundador y investigador principal del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas del GIGAP y profesor del Instituto de Asientos Públicos de la Universidad de Chile. Actualmente, él es director del Programa Académico en Innovación en el Sector Público y Gobierno Abierto de la Universidad de Chile, pero además es asesor permanente de diversos gobiernos y organismos internacionales como la ONU, el BID, la CEPAL, la OCDE y el PNUD, entre otros. Entonces, bienvenido el profesor Álvaro Ramírez a esta conversación. También quisiera presentarles a la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la doctora Margarita Barraquer. La secretaria Margarita, pues es la persona que dentro de la administración distrital en Bogotá tiene a cargo liderar, coordinar, llevar a cabo todo el ejercicio de articulación para la implementación del modelo de gobierno abierto. Es nuestra, digamos, voz principal en términos de hacia dónde debemos ir o guiar, digamos, esta implementación del modelo de gobierno abierto. Eh, Margarita Barraquer tiene una amplia trayectoria en la gerencia pública en Colombia, tanto para Bogotá como para
el nivel nacional, también desde el sector no gubernamental, donde ha dirigido importantes procesos relacionados con la implementación de políticas públicas, de políticas sociales, de fortalecimiento de la gestión pública. Entonces, bienvenida, doctora Margarita. También nos acompaña desde el nivel nacional la doctora Adriana Vargas. Ella es actualmente la directora de participación y transparencia del Departamento Administrativo de la Función Pública. Me voy a permitir leer un poco su perfil, que no lo conozco tan de cerca, pero es politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en economía, y tiene un magíster en estudios latinoamericanos comparados de la Universidad de Salamanca en España. Ella es una convencida del uso de las TIC y la información y los datos para tomar decisiones y para fortalecer los procesos de política pública. Y pues digamos que nos acompaña el día de hoy desde toda la mirada desde el gobierno nacional en materia de gobierno abierto. Y también nos acompaña nuestro, digamos, líder en materia de generación de capacidades en Bogotá, que es el director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, el doctor Alexander Reina Otero, quien, digamos, desde la dirección del IDEPAC tiene a cargo materializar muchas de las acciones del modelo de gobierno abierto en términos de fortalecer la participación ciudadana, empoderar a la ciudadanía y específicamente para el propósito de este espacio, propiciar la generación o el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para el gobierno abierto de Bogotá. Entonces, pues les damos la bienvenida el día de hoy a este conversatorio. Quisiera mencionar antes de iniciar, digamos, con las preguntas, vamos a tener 3 bloques de preguntas alrededor de temáticas que tienen que ver con el tema que nos convoca el día de hoy. Quisiera saludarte también, digamos, a todas las personas que se están conectando en este momento y obviamente invitarlos y reiterar esa invitación a que conozcan de este curso, a que se puedan, digamos, inscribir a través de la plataforma que el IDEPAC ha dispuesto para tal efecto, que es la que tiene que ver con la Escuela de Participación Bogotá. Y obviamente los invitamos a que pues participen también de este espacio, haciéndonos preguntas, haciéndonos recomendaciones en torno a la discusión que vamos a adelantar el día de hoy. Entonces, bueno, de esa manera yo quisiera pues empezar a darle la palabra a los invitados y a invitadas a esta discusión, a este debate, y iniciaríamos con un primer bloque que tiene que ver básicamente con cómo llega el gobierno abierto a Bogotá. Ese es nuestro, digamos, primer eje temático que quisiéramos discutir. Y en ese orden, nos gustaría empezar preguntándole al profesor Álvaro Ramírez lo siguiente. Entonces, tenemos 2 preguntas para usted y de esta manera abrimos esta discusión y vamos obviamente sobre sus ideas y desarrollando, digamos, un diálogo. Nuestra primera pregunta, profesor Álvaro, es ¿cómo podemos definir de forma general la idea o el propósito de construir gobierno abierto en una democracia? Perfecto, muchas gracias, Freddy. La verdad es que, bueno, primero, muchas gracias también por la invitación y aprovecho de saludar a Margarita, Adriana, Alexander y acá a la distancia también un abrazo fraterno desde Santiago de Chile. Y también muy contento además de ver cómo avanza Bogotá en estos temas de gobierno abierto, porque particularmente Colombia ha tenido un rol muy importante de liderazgo, inclusive a nivel regional, desde que se incorporó Colombia a la Alianza para el Gobierno Abierto por allá por el año 2012. Respecto a tu pregunta, Freddy, sobre la importancia, bueno, hay mucho debate sobre el concepto mismo de gobierno abierto, pero yo me atrevería a decir que lo más importante que hay como el sustrato, digamos, es que gobierno abierto es un nuevo paradigma, no es una nueva forma de gobernanza de los asuntos públicos, que pone mucho el acento justamente en un trabajo más horizontal de cara a la ciudadanía, en un trabajo que está justamente afianzado en promover los pilares de la transparencia, el acceso a información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana. Y en ese sentido, yo me atrevería a decir que, porque es importante en un contexto, digamos, de democracia, porque básicamente los pilares que sustentan este modelo o este nuevo enfoque de gobernanza van asociados a justamente fortalecer las libertades, garantizar una agenda de derechos humanos, promover
una participación mucho más activa, ¿no? Mucho más inclusiva y sostenible de parte de la ciudadanía en los asuntos públicos. Y particularmente yo me atrevería a decir que esto tiene mucho más, digamos, eco a nivel de los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque son el servicio público más cercano a las necesidades de la ciudadanía en el territorio, ¿no? O sea, ahí hay una relación muy directa con los temas también de democracia local, de participación y de alguna manera también de este nuevo foco ligado a cómo podemos aprovechar, ¿no?, la inteligencia disponible en vastos sectores de la sociedad para resolver los problemas que nuestras administraciones públicas hoy día tienen enfrente, ¿no? Sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo en todo el mundo, pero particularmente que ha afectado muy fuertemente a la región, que es la crisis, digamos, ¿no?, la pandemia y los efectos que esto ha tenido en materia económica, social y política. Bueno, profesor Álvaro, y digamos que para continuar con esa senda que tiene que ver con cómo construir gobierno abierto desde la democracia, ¿cuál considera usted que han sido los principales aportes desde la experiencia internacional para que hoy en día gobiernos locales empiecen a avanzar en la construcción y generación de un gobierno abierto? Sí, ahí la verdad es que, bueno, primero yo creo que todos aquellos que venimos trabajando en esta agenda de gobierno abierto en estos 10 años, le debemos mucho a la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no?, que es una iniciativa, es una plataforma multilateral que hoy día cuenta con 78 países. Déjenme comentarles además de que de este número, casi son 17 los países de América Latina que se sumaron muy tempranamente, entre ellos Colombia. Y una cosa bien relevante de esta agenda es que desde el año 2016 se inició justamente un foco, en general la alianza al principio partió con la participación de países, ¿no? O sea, de estrategias nacionales de gobierno abierto, planes nacionales de gobierno abierto, pero al poco andar nos empezamos a dar cuenta de que y podría tener potencialmente mucho más impacto si acercáramos esta agenda a los niveles territoriales, a los niveles, digamos, de gobiernos subnacionales. Y es allí donde, fíjense que, bueno, hay 78 países, pero desde el año 2016 en adelante se incorporó una estrategia que es OGP local, ¿no? La estrategia local de gobierno abierto desde la Alianza, de la cual entiendo Bogotá el año pasado ya es parte también formalmente, ¿no?, de estos 56 nuevos gobiernos subnacionales que se suman a 20 que ya venían trabajando. De hecho, un hallazgo muy interesante es que yo creo que de aquí a los próximos años vamos a tener más gobiernos subnacionales que gobiernos nacionales en gobierno abierto, justamente porque hoy día el foco tiene que ver con acercar estos principios, ¿no?, al trabajo más horizontal en el territorio, a fortalecer las capacidades de respuesta de los gobiernos subnacionales. De hecho, en la crisis sanitaria son los gobiernos que están en la primera línea, ¿no? Son aquellos que de alguna manera tienen que dar respuesta en los temas sanitarios, en los temas de educación, de protección social, de seguridad. Así que esta agenda, Freddy, relacionada con eso, ha evolucionado hacia este sector, hacia este ámbito. Y además, y con esto cierro, digamos, tiene mucho protagonismo la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. O sea, la territorialización del enfoque de gobierno abierto ligado a la promoción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene mucho más impacto si la llevamos al territorio y si trabajamos más de cara a la ciudadanía, ¿no? Porque gobierno abierto, de una manera muy simple, es pasar de un modelo de gobierno que antes trabajaba para la ciudadanía en una relación de asimetría, ¿no?, a un gobierno que trabaja con la ciudadanía, ¿no?, en una relación mucho más horizontal, de colaboración, de confianza y de co-creación, ¿no?, de aprovechar esta inteligencia colectiva. Así que yo me atrevería a decir que el futuro del gobierno abierto, sin lugar a duda, es local, ¿no?, y es descentralizado también. Gracias, profesor Álvaro. Bueno, ahora hablemos del nivel nacional. Entonces, Adriana, cuéntanos sobre lo siguiente. ¿Qué condiciones se han dado a nivel nacional para impulsar la creación del gobierno abierto en Colombia?
Gracias, Freddy, por la pregunta. Yo, igual que Álvaro, aprovecho esta primera intervención para saludarlos y agradecerles por esta invitación. Para Función Pública es muy importante participar en estos espacios, pero adicional a eso, le agradezco a Bogotá que me invite, porque siempre es un placer encontrarnos, digamos, para conversar sobre estos temas. Ver a Álvaro, que estábamos conversando antes, que llevábamos como año y medio sin vernos. Y escuchar a Margarita, que siempre es un placer escucharla y poder interactuar con Alexander, que también estamos en la misma frente de batalla en el gobierno abierto. Respecto a esta pregunta que nos haces, Freddy, yo creo que, y haciendo un poco de conexión con lo que nos decía el profesor Ramírez, yo podría resaltar como 4 condicionantes claves que se han impulsado desde el gobierno nacional para habilitar y que el gobierno abierto sea una realidad. El primero es que, sin duda, hay una agenda internacional que desde hace 10 años se mueve, en la que Colombia ha estado muy comprometida, ya lo mencionaba Álvaro, y es que la Alianza para el Gobierno Abierto se nos ha convertido en un marco muy importante de acción. Colombia lleva 4 planes de acción adelantados. En los últimos 2 hemos tenido participación de gobiernos locales y también de entidades de otras ramas del poder. Y esto se nos ha convertido en una hoja de ruta muy interesante para trazarla durante esos 2 años y adelantarla, pero adicional a eso, hacer un motivador para que otros gobiernos se vinculen, para que se abran agendas paralelas y que esto nos permita movilizar todos estos principios del gobierno abierto. Entonces, sin duda, ese compromiso que Colombia ha tenido con las agendas internacionales y el compromiso que eso nos ha permitido como movilizar el tema y que esto en realidad se constituya en una agenda, es uno de los grandes condicionantes que el gobierno nacional tiene y en el que se ha comprometido. El segundo es que, paralelo, digamos, como a esta agenda internacional, hay un desarrollo normativo y de lineamientos de política pública muy fuerte. En este mismo periodo coincide, por ejemplo, las leyes estatutarias de transparencia y acceso a la información pública, de participación. En temas de integridad tenemos 2 leyes muy recientes. Hemos hablado de servicio al ciudadano, de relacionamiento entre el ciudadano y el Estado para mejorar la oferta institucional. Y todo esto constituye una fortaleza, un marco muy, muy robusto, digamos, que respalda que las entidades públicas se comprometan con la agenda de gobierno abierto y de que los ciudadanos puedan encontrar en estas agendas una oportunidad de vincularse con lo público. Entonces, ese desarrollo normativo y de política pública sin duda es otro de los condicionantes claves para que impulsar estas agendas locales. Yo en este punto quisiera, por ejemplo, hacer una referencia de dos cosas que se están cocinando y que van a significar un tema muy importante para gobierno abierto. Uno es una política que se lleva trabajando alrededor de un año largo, y es el COMPES de transparencia, integridad y legalidad. Un COMPES que tiene un enfoque de Estado abierto, que es muy interesante porque no es solamente la suma de otras entidades, de otras ramas del poder comprometidos con esta nueva forma de gobernanza, sino es entender que la relación entre ciudadanía y Estado se da solamente por el diálogo, un diálogo que realmente sea incidente y que logre que, como nos decía el profesor, nosotros no utilicemos al ciudadano como un receptor pasivo, sino que sea esto una construcción conjunta y que la toma de decisiones se haga de manera conjunta. Entonces ahí tenemos otros condicionantes que en esta línea de política pública y de lineamientos se constituyen en una sombrilla para que esto avance. Quisiera mencionar como tercer punto el modelo integrado de planeación y gestión. Esto es un tema bastante institucional para las entidades. Muchos de los que nos están escuchando lo reconocerán, pero sin duda es una sombrilla muy importante para que todas las políticas públicas de gestión y desempeño, nos estamos encontrando bajo este marco de referencia, 18 políticas públicas, se agreguen y empiecen a encontrar hilos transversales entre todas las políticas, que nosotros empecemos a encontrar relaciones de transparencia de acceso, participación, control social, integridad pública, servicio al ciudadano, y que eso nos permita fortalecernos y generar también unas eficiencias por parte de las entidades públicas para entender esto cómo funciona, ¿no? Y que más que compromisos y responsabilidades son oportunidades de desarrollo. Y por último, yo creo que el otro tema importante y que lo alineamos aquí con el motivo de nuestro encuentro es que hemos trabajado en fortalecer las capacidades y habilidades de los servidores públicos.
todos nosotros necesitamos aprender de lo nuevo que sucede. Y esta es una agenda relativamente nueva, ¿no? Llevamos unos 10 años trabajando en el tema y todavía los desafíos para saber esto cómo se traduce en el servicio público, en el día a día de los servidores públicos es considerable. Los esfuerzos ahí han sido grandes y los resultados han sido interesantes. Tenemos, por ejemplo, el curso de integridad, legalidad y transparencia que de pronto muchos de ustedes conocen, ofrecido por Función Pública y que llega a cerca de 100.000 servidores públicos. Es una cifra muy interesante, pero por supuesto lo más importante es saber cuántos servidores públicos nos faltan y además qué otras temáticas tenemos que agregarle a toda esta formación y a este desarrollo de habilidades. Entonces, ese es otro condicionante interesante en el que los gobiernos locales sin duda son un apoyo y, por ejemplo, este curso que sale del IDEPAC, pues para nosotros es un motivo de alegría porque es lo que permite generar esa condicionante clave, ¿no? Es tener servidores públicos formados y con habilidades para interactuar con la ciudadanía. Gracias, Adriana. Bueno, doctora Margarita, ya Bogotá inició desde el año pasado pues, a sumarse de manera, digamos, significativa por la senda, digamos, del gobierno abierto. La siguiente pregunta tiene que ver con qué hace necesario o por qué es necesario que Bogotá avance hacia un modelo de gobierno abierto. Muchas gracias, Freddy. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel. Por supuesto, un placer compartir con el profesor Ramírez, con Adriana, que desde el Gobierno Nacional lidera o acompaña el liderazgo de todos los procesos de gobierno abierto en Colombia y de los lineamientos generales de gobierno abierto. Y por supuesto, mi compañero de gabinete, Alexander, con quien trabajamos muy de la mano de manera permanente para poder hacer esto una realidad. Pues yo creo que tanto el profesor Ramírez como Adriana nos han dado unos elementos básicos en términos de cuál es la razón para avanzar hacia un gobierno abierto, pero yo creo que en particular para la administración de Bogotá tenemos que resaltar un par de cosas que son muy importantes. Como primera medida, desde el principio de la administración, incluso en la etapa de campaña, el planteamiento fue que Bogotá va a ser la ciudad líder en el cumplimiento y en que Colombia avance en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que mencionaba el profesor Álvaro. Eso está dentro del ADN del plan de desarrollo de la administración distrital e incluso con ese sueño, en principio sueño que hoy lo estamos volviendo realidad, se construye el plan de desarrollo, además de la mano de toda la construcción de nuestro plan de ordenamiento territorial, que es un proceso que tiene un más largo aliento que el plan de desarrollo, reconociendo que todo eso son condiciones necesarias para poder hacer efectivo ese propósito que tenemos como administración, que es aportar de manera contundente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En lo particular para Bogotá, pero por supuesto, en lo general para Colombia, reconociendo que tenemos una cuarta parte de la población, que generamos cerca de una tercera parte de los ingresos del país. Entonces, allí tenemos una responsabilidad gigantesca como entidad territorial en materia de esos objetivos de desarrollo sostenible que nos menciona el profesor Álvaro. Eso como primera medida. Pero como segunda medida, pues creo que el título de nuestro plan de desarrollo habla por sí solo. Nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI. Nosotros no podemos pensar que queremos llevar a la ciudad hacia una nueva forma de relacionarse, hacia una nueva forma de gestionar los asuntos de desarrollo de la comunidad, hacia una nueva forma de construir nuevos procesos de desarrollo con una administración que se relaciona con los ciudadanos como si estuviera en el siglo pasado, con una administración en donde sus funcionarios, sus funcionarias, sus colaboradores actúan en un marco de gestión pública del siglo pasado, sin reconocer las nuevas necesidades, las nuevas realidades sociales, las nuevas realidades culturales, las nuevas realidades políticas, que usted sabe, profesor, que en nuestro país las realidades políticas son muy cambiantes. Y en esa medida tenemos que lograr tener una administración pública moderna, una administración pública que, como usted dice, no trabaje para la ciudadanía, sino que trabaje con la ciudadanía. Y en esa medida, si queremos efectivamente lograr cambiar ese contrato social, cambiar ese contrato ambiental, pues tenemos que relacionarnos de manera diferente con la ciudad. Y eso es Gobierno Abierto Bogotá, es las condiciones y el escenario propicio para avanzar
digamos, para dar el paso hacia el nuevo siglo y para estar listos para cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. Gracias, Margarita. Director Alexander, ¿cómo permite el gobierno abierto una mayor participación de la ciudadanía en asuntos públicos? Pues bueno, yo creo que agregándole un poco lo que han dicho ustedes, a mí me parece que el gobierno abierto en últimas es el cumplimiento de la promesa que la Constitución del 91 nos trae, ¿cierto? Y que Foro en su estudio sobre la participación ciudadana señala que es una promesa de una otra manera inconclusa. Pero ¿cuál era esa? Una, romper la exclusión política, un sistema político muy cerrado, abrir la posibilidad para que todas las voces se expresaran, y yo creo que el gobierno abierto permite de una u otra manera que a través de todas estas herramientas y canales tecnológicos, que la posibilidad, digamos, que los nuevos actores puedan incidir sin intermediación de sectores políticos o clientelistas, que es otra de las promesas que tenía la Constitución del 91, que era romper de una u otra manera la corrupción y romper, digamos, estas lógicas estamentarias en el manejo de la administración pública. Pues el gobierno abierto lo que permite es agilidad en la gente para acceder a la información, agilidad para que la gente pueda incidir en las políticas públicas, como lo hemos demostrado en presupuesto participativo, ¿cierto? Facilitar que la gente solamente, no por la tecnología, sino porque hay una política pública que está en función de la comunidad y que la comunidad se haga parte y ella misma decida. Eso yo insisto, puede que ahorita la gente no se dé cuenta, pero estoy seguro que en 4 años, cuando este gobierno pase, llegue otro gobernante y le diga, no, es que ya no es el 50%, sino el 10%. La gente le va a decir, no, señor, o sea, eso ya está saldado. Esa discusión es un derecho que hemos adquirido y yo creo que esa es la virtud del gobierno abierto. Como ustedes lo han dicho, de cara y con la comunidad, transformar culturalmente nuestra sociedad, que, insisto, no solo el administrador público que se asume, sobre todo en nuestra sociedad con cierta capacidad de estar por encima de, sino el ciudadano cuando siente que está en una relación horizontal, se empodera y lograr que toda la administración se articule, porque creo que es el otro éxito del gobierno abierto, hace que la ciudad logre tener demandas mucho más precisas para ser resueltas, y eso me parece que son las virtudes que tenemos. Lograr que se rompa, insisto, el favoritismo, el clientelismo que favorece la corrupción, ocultamiento de información. El gobierno abierto rompe con todo eso, pone a las instituciones de cara y transparentes con todos y además le brinda escenarios de discusión y deliberación porque el gobierno abierto asume, el administrador, que no lo puede hacer sin la ciudadanía. Luego el poder se traslada a la ciudadanía y eso creo que son dos cosas que podrían parecer accesorias, pero son el corazón y la médula que en el tiempo mediano y lejano van a generar rupturas generacionales y culturales muy profundas en la sociedad colombiana, porque yo creo que, digamos, estas son apuestas que rompen, insisto, con tradiciones históricas en nuestra sociedad. Bueno, yo para este primer bloque quisiera, digamos, como sacar algunas conclusiones de lo que se ha dicho. Estamos hablando de la necesidad de Bogotá entrar, digamos, a esta sombrilla del gobierno abierto, de poder empezar a posicionar cada uno, digamos, de esas apuestas que se han venido dando. Y una primera conclusión que quisiera, digamos, resaltar de lo que se ha dicho el día de hoy, tiene que ver con que lo que pasa en Bogotá en términos de gobierno abierto no es ajeno a lo que está pasando en el mundo, sino que quizás es un efecto de todo esto, de un movimiento mundial que se suma, digamos, a ser grande. El gobierno, entre la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, el empresariado, para asumir o enfrentar retos comunes que tenemos, que no son solamente retos de lo local, sino que son retos globales, ¿cierto? Pero que seguramente en lo local encuentran su mejor estrategia para poderse enfrentar. Quizá eso es lo que hace Bogotá, empezar a trabajar muchísimo en sumar esfuerzos y en entender que a través de un gobierno abierto puede lograr resolver esos retos de manera conjunta con muchos más actores, seguramente transfiriendo poder, promoviendo la colaboración, innovando en la manera como asume, digamos, esas soluciones. Y eso nos lleva, pues, obviamente, a que se tenga que transformar la gestión pública, y quizá esa es la tarea que
mejor ha desempeñado Bogotá quizá en esta primera fase de implementación del modelo de gobierno abierto es avanzar en el fortalecimiento de la gestión pública, avanzar en promover la integridad, de la ética de la gestión pública, también una nueva mirada, un nuevo trato desde los servidores y servidoras públicas. Entonces, yo concluyo esta parte también con un aporte que hace Anderson Cáceres desde nuestro Facebook Live, y él nos dice lo siguiente, él nos dice que es muy importante la tarea que hace el Gobierno Abierto Bogotá para que la comunidad se conecte con lo público, y que esta tarea siempre ha sido un tema pendiente por parte de los gobiernos. Entonces, creo que estamos nosotros trabajando muchísimo en eso, en mejorar la manera como la ciudadanía se conecta con lo público, y esto nos lleva pues a un segundo bloque de conversación que tiene que ver con que lo público necesariamente desde el papel ciudadano en contribuir, en defender lo público, en promover lo público, pues tiene que darse en el marco pues de escenarios democráticos, ¿no? Y quisiéramos que esta segunda parte de esta conversación nos centráramos un poquito a reflexionar y a discutir sobre cuáles son las promesas del gobierno abierto para la democracia. Si es que es desde el gobierno abierto, desde donde podemos promover o fortalecer nuevos marcos democráticos a través de los cuales la ciudadanía y el gobierno aborden o traten los asuntos públicos que son comunes, digamos, en el caso de nuestras ciudades. Entonces, profesor Álvaro, quisiéramos preguntarle lo siguiente. ¿Cómo las estrategias de gobierno abierto permiten una ampliación de la democracia? Muy buena pregunta, Freddy. Podríamos llevarnos una semana conversando y discutiendo sobre esto. Me imagino que mis colegas en el panel estarán de acuerdo conmigo en que a preguntas que parecen tan simples, ¿no? Uno necesariamente tiene que tratar de reducir complejidad, ¿no? Porque además la palabra democracia tiene una sobrecarga valorativa, ¿no? Muy importante. Pero para responderte, fíjate, creo que voy a agarrar un par de cosas que ya se han dicho y me gustó mucho lo que planteaba Margarita, ¿no? Porque algo que yo no comenté y que creo que es la mejor manera de explicar el por qué el gobierno abierto hoy día no solamente es una promesa, sino que se transforma en un espacio de transformación muy profundo en nuestras sociedades, es que, bueno, ella lo plantea de manera maravillosa, ¿no? Gobierno abierto, para mí, un poco tomando esas palabras, es como un software, ¿no? Muy sofisticado, muy vanguardista, que estamos tratando de hacer correr en un hardware institucional obsoleto, ¿no? O sea, estamos tratando de gobernar el futuro desde ideas que fueron del siglo XIX, ¿no? Y que implementamos en el siglo XX. O sea, parte un poco del colapso y de esta crisis y esta parálisis que ha tenido el sector público en los últimos años, es que estamos tratando de gobernar el futuro con instituciones que ya no, o sea, que no fueron diseñadas para el contexto actual, ¿no? Entonces, fueron diseñadas y creadas para otras problemáticas, para menor complejidad, en otro tipo de contextos, ¿no? Sin globalización, sin tecnología, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento en este contexto de democracia, ¿no? Que además ustedes no sé si lo saben, pero salió en la semana pasada el estudio de Freedom House, ¿no? The Economist también salió el índice de democracia, y la verdad es que estamos en problemas, ¿no? La democracia va en declive en estos años, y por lo tanto esta promesa de transparencia, de combate a la corrupción, de poder tener rendición de cuentas, ¿no? Y un Estado y un servicio público que funciona de cara a la ciudadanía es cada vez más un imperativo ético y de sobrevivencia, ¿no? Esto es muy importante. Y en ese sentido, dos cosas que yo creo que hacen que Gobierno Abierto sea una herramienta para la democracia. Es que, primero, en el contexto de la globalización, del uso de tecnología, de la inteligencia distribuida, ya el Estado y sus instituciones no tienen el monopolio exclusivo de tener la respuesta a todos los problemas que la sociedad le plantea. Entonces, para poder resolver complejidad, como por ejemplo ustedes en Colombia, en temas del conflicto armado, de los temas de género, por ejemplo, hoy día, los temas de igualdad, los temas de cambio climático, ya el Estado no es el único actor, sino que tiene que empezar a navegar y a dialogar y a trabajar con otros actores, con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia, y esto a nivel local es mucho más importante, ¿no? Y tercero, lo público hoy día no se reduce ni a lo estatal ni a lo institucional. Lo público es el espacio de todos, ¿no? Y por eso,
cuando uno habla de gobierno abierto, es un pilar muy importante, digamos, de nuestros sistemas democráticos, y para decirlo de una manera, si ustedes creen, un poquito jocosa, no a estas alturas del día, pero más allá de las definiciones conceptuales, Colombia ha tenido un rol además en la región. Déjenme decirles algo, entre paréntesis, la última versión de la redacción de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, que fue aprobada en la Cumbre de Jefes de Estado en octubre del 2016, se terminó de redactar justamente en Bogotá, el año 2016, cuando no me correspondió a mí estar trabajando ahí incluso con el equipo del Departamento de la Función Pública, con la gente del CLAT, ¿no?, que hoy día presiden además esta iniciativa. Entonces, déjenme decir algo así como medio en broma, medio en serio, ¿no? Gobierno abierto es como una combinación equilibrada entre el Principito de Saint-Exupéry y el Príncipe de Maquiavelo. O sea, a lo que voy. Podemos aspirar a la utopía de tener sociedades más democráticas, más igualitarias, ¿no?, más justas, pero entendiendo de que, tal como comentaba también Adriana y Alexander, esto tiene mucho que ver con reducir las asimetrías de poder. O sea, es redistribuir poder al final y trabajar de una manera mucho más abierta a propósito del concepto con la ciudadanía. Entonces, no nos engañemos, no seamos ingenuos, esto tiene que ver con recalibrar, ¿no?, reestructurar nuestra forma de funcionamiento, y eso es complejo, ¿no? Porque yo con esto cierro mi comentario. Si hablamos de democracia, damas y caballeros, uno de los actores que no le ha puesto mucho empeño a esta agenda en el mundo y en particular en la región son los partidos políticos. Y ojo ahí con eso, ¿no? Porque a futuro, a propósito de los temas de intermediación, vamos a necesitar cada vez más partidos políticos abiertos, o sea, que tengan esa sensibilidad de poder trabajar ya con la ciudadanía y de aprovechar, ¿no?, estas capacidades que están instaladas, porque lo público es el ágora donde todos somos corresponsables, ¿no?, que es el espacio de todos, ¿no? Entonces, como te digo, no sé si me desvié con la respuesta, pero cuando uno habla de democracia es algo tan complejo, pero el gobierno abierto yo creo que hoy día es, sin lugar a dudas, o sea, es un ingrediente fundamental, es una condición necesaria, a lo mejor no suficiente, pero sí, desde el punto de vista del imperativo ético, es un eslabón muy, muy, muy importante en la construcción democrática en el siglo XXI. Gracias, profesor. Secretaria Margarita, ¿por dónde inicia la puesta en marcha de un gobierno abierto en Bogotá? Pues bueno, yo quiero nuevamente retomar algo que dijo el profesor para poder contestar tu pregunta, Fede. Por supuesto, reconocemos que una mirada de gobierno abierto a veces es difícil de aceptar y de apropiar por parte de los partidos políticos, y estoy absolutamente de acuerdo con usted. Y tiene que ver, por supuesto, con lo que usted mismo dijo en términos de pronto perder un poco el poder que da el hecho de ser quien está administrando un determinado ente territorial. Entonces, esa pérdida de poder, pues probablemente a muchos no les guste. Y en ese sentido, cuando un partido político, cuando una administración le apuestan al tema de gobierno abierto, se tienen que generar condiciones para que esa apuesta se institucionalice. De manera que cuando ese partido político o ese equipo de administración ceda el paso al nuevo equipo de administración o al nuevo partido que legítimamente gane las elecciones en este ejercicio democrático, pues esas acciones de gobierno abierto tienen que estar lo suficientemente institucionalizadas para que ese miedo de pérdida de poder no sea lo que nos haga retroceder en lo que avancemos en materia de gobierno abierto. Y entonces este es el punto precisamente de partida del gobierno abierto en Bogotá. Nosotros como administración reconocemos esto que le acabo de decir y en ese sentido se toma la decisión explícita y decidida de incluir el tema de gobierno abierto como uno de los temas estratégicos del plan de desarrollo. Entonces, cuando la ciudadanía, cuando los otros entes territoriales o incluso cuando desde el mundo nos miran cómo estamos haciendo gobierno abierto, lo primero que ven, y ese puede ser nuestro punto de partida, es que encuentran el gobierno abierto explícito como una propuesta y un propósito del plan de desarrollo. Y eso no es menor. Eso no es menor porque implica que estamos asignando recursos, que nos estamos comprometiendo en metas específicas, que estamos en disposición de que nos midan y nos miren en relación a cómo estamos actuando en materia de gobierno abierto. Y de esta manera estamos generando unas condiciones, como lo dijo Alexander, estamos generando unas condiciones que luego ya van a estar implantadas
y que van a ser condiciones y por lo tanto van a ser el punto de partida de cualquier escenario adicional en materia de gobierno abierto. Quiero retomar lo que dijo Alexander, el ejemplo que puso es maravilloso. Estamos con el 50% de presupuestos participativos. Vamos a ver qué gobierno llega y pone eso en el 10%. No va a ser posible. Y no va a ser posible porque lo estamos dejando institucionalizado y estamos pasando de políticas, estamos pasando de acciones de la administración a políticas públicas. Y al ponerlo en el escenario de las políticas públicas, pues ya se vuelve una política más una política de Estado que una política de administración. Ese es nuestro punto de partida. El gobierno abierto como una de las estrategias y como uno de los pilares transversales de nuestro plan de desarrollo. Luego, por supuesto, pues arrancamos por el principio, que es empezar a generar las condiciones, buscar los escenarios de participación en donde la ciudadanía reconozca que la administración está buscando relacionarse de una manera diferente. Este proceso que estamos empezando el día de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con ese punto de partida en donde empezamos a generar una forma de relacionarnos diferente. Tenemos, por supuesto, entonces como punto de partida la participación y allí no voy a entrar mucho en detalle porque Alexander es, digamos, el experto en ese tema y quien tiene todos los elementos para decirlo, pero arrancamos entonces por allí, Freddy, arrancamos por fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía, porque la ciudadanía entienda que nosotros queremos como administración que se relacionen de manera diferente y que estamos además dispuestos a ceder ese poder del que hablábamos, Álvaro, para acceder un poco de ese poder o todo inclusive en función de el poder que debe tener la ciudadanía en los procesos de gobierno. Creo que entonces es allí como desde donde arrancamos en Bogotá como ente territorial para cambiar el modelo, para cambiar la forma de relacionarnos desde un modelo de gobierno abierto. Perfecto. Y en ese orden, director Alexander, ¿qué propone el modelo de gobierno abierto de Bogotá para la participación ciudadana? Pues Freddy, yo creo que un poco en esa línea, y ya me meto en lo concreto, me da miedo ponerme tan filosófico, pero yo creo que es que el gobierno abierto rompe con un paradigma del Estado moderno. Yo creo que el Estado moderno surgió y el gobierno obviamente surgió con una lógica que se llama la razón de Estado, o sea, lo más importante es el Estado como tal. El gobierno rompe eso y lo pone patas arriba y le dice, no, no es el Estado, es la ciudadanía. O sea, y ahí ese cruce, dice el profesor Álvaro, por eso estamos con una idea de futuro, con unas instituciones del pasado. Por eso la alcaldesa lo primero que hace, por ejemplo, un tema tan duro como era la pandemia, lo primero que hace la señora alcaldesa es, acá están los datos de la pandemia, o sea, vamos a hacer esto juntos. Y eso en otro escenario nunca se hubiera hecho, ¿cierto? Porque en una lógica de razón de Estado, esos son los datos que maneja el Estado, los guarda para sí y a partir de allí ejerce poder o ejerce, digamos, dominación sobre la ciudadanía. Aquí lo que se le dice es al revés, usted ayude a gobernar, ¿cierto? Porque con la sabiduría suya también voy a poder hacer. Entonces, ¿en qué puede servir y cómo materializa eso desde el gobierno? Obviamente, lo que nosotros creemos es que rompiendo esa lógica, pues la ciudadanía puede incidir en las políticas públicas, ¿sí? En los ciclos de política pública. Un caso específico, no solo presupuesto participativo. Estamos experimentando un ejercicio de la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar en la co-creación de un corredor vial de magnitud como la séptima, que es un corredor que va entre la calle 24 hasta la 200. Eso, ¿y cómo lo hacemos? Pues porque partimos del principio de que así tengamos los ingenieros y los arquitectos más inteligentes del país, lo primero que hay que hacer es preguntarle a la ciudadanía, ¿y usted cómo se imagina ese corredor? Así de sencillo. Y es tan difícil comprenderlo que muchos nos cuestionaron, ¿y por qué le están preguntando a la gente sobre una vía si la gente no sabe sobre eso? ¿Cómo no va a saber la gente sobre cómo estar y disfrutar un corredor vial? Pues primero preguntémosle. Y oh sorpresa, nos dimos cuenta que la ciudadanía nos daba información muy valiosa que nos permitía tener las, digamos, antenas muy bien puestas en lo que realmente debíamos hacer énfasis. Esa es una forma. También creo que puede servir para, digamos, facilitar la consulta ciudadana en temas que son de dilema ciudadano. Por eso, desde la Secretaría de Gobierno vamos a adelantar todo lo de consultas ciudadanas sobre temas neurálgicos de la ciudad. Con el propósito de entender, insisto, es que la voz de la ciudadanía puede ayudar en el ejercicio de gobierno y eso legitima el proceso. Quizás preguntarle sobre temas problemáticos que la ciudadanía
vive en su cotidianidad y que nosotros desde el ejercicio del gobierno, por lo que significa, uno no está, digamos, teniendo ese termómetro tan afinado a veces y ellos sí lo tienen. Entonces, las causas y consultas ciudadanas que quedó en nuestro plan de desarrollo es otro camino para hacerlo. También podemos, de una u otra forma, el acercamiento a la información. La participación no es solamente decidir, lo hemos dicho que la participación tiene diversos niveles, pero si logramos que la ciudadanía sea una ciudadanía que tenga información, ojo, de calidad, porque información siempre ha habido. La pregunta es, el gobierno abierto tiene como reto producir información que le permita a la ciudadanía hacerse un juicio crítico sobre el ejercicio del gobierno. Entonces, producir indicadores, digamos, sólidos, producir información que le sirva y que sea pertinente para el momento en que se necesita. Entonces, vuelvo y repito, hacer el corredor verde nos ha indicado que para poder hacer el ejercicio de gobierno abierto allí necesitamos tener un banco de datos que permanentemente se esté alimentando para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la participación. Y yo creo, de una u otra forma, que como lo hemos dicho, pues obviamente la lucha contra la corrupción, y la lucha contra la corrupción es, y aquí no solamente la información y el acceso, sino romper la cultura institucional de estar dispuesto a ser escrutado con tranquilidad, es decir, el aceptar que la ciudadanía lo puede hacer y lo puede hacer porque es un derecho. Y en un país como el nuestro, en donde a la oposición se le segrega, se le estigmatiza, se le elimina, se le asesina, pues construir una narrativa de discurso abierto, insisto, es contribuir a construir una cultura política que sabe, digamos, respetar a la oposición o a los que están en contra del gobierno, porque estamos convencidos de que es una forma de ejercicio de gobierno, ¿vale? O sea, es que antes gobernar no abiertamente significaba que el que estaba en el ejercicio del gobierno la sabía toda y todo el que se le daba digamos, se tomaba el derecho de confrontar al gobierno, se le asumía como un enemigo. No, en la lógica del gobierno abierto, ese es un amigo, es un colaborador en la construcción de la solución. Y eso lo hemos facilitado nosotros. La alcaldesa creo que ha sido muy asertiva cuando dice, es que en el IDEPAC, además de hacer fortalecimiento de organizaciones para que ejerzan su derecho en el gobierno abierto, formamos en capacidades críticas incluso para que se opongan al gobierno, porque esas son capacidades que van a quedar no solo para este gobierno, sino para la democracia en un futuro mediano y cercano. Entonces yo creo que esos son los aportes que vamos a hacer. Por eso resumo: Access Portal para acceder a la información, herramientas colaborativas para que pueda producir y construir con nosotros, herramientas formativas para que tenga capacidad crítica, ¿cierto? Información de calidad y pertinente, es decir, para que se haga en tiempo real el ejercicio de participación. Ese es el reto que tenemos, y transformación de la cultura organizacional de la gestión pública para que asuma que ese es parte de la nueva forma de gobernar. Gracias, Alexander. Bueno, Adriana, nos gustaría que nos hablaras un poco más a nivel institucional, qué tipo de cambios deben darse para implementar un modelo de gobierno abierto. Bueno, ¿qué cambios darse a nivel institucional? Yo creo que esos son los mayores retos, porque como lo decía Álvaro, los desafíos institucionales es mover una burocracia que está acostumbrada a trabajar de cierta manera, a abordar lo público de cierta manera y que necesita como un cambio. Pero lo más importante que nosotros tenemos que pensar ahí es que las instituciones están hechas por servidores públicos, y que son los servidores públicos las que lo mueven y las que cambian el viraje si es que se requiere, o que continúen hacia el camino que estaban andando, si eso es lo que se busca. Y en ese orden de ideas yo creería que de los mayores desafíos que tenemos, porque al final en estos temas tan amplios y tan grandes, siempre los logros se ven pocos y los desafíos siempre son crecientes. Yo me iría por la línea que nos estaba abriendo Alexander en materia de cuáles son esos retos que tenemos nosotros institucionalmente para articularnos y coordinarnos. Yo creería que esos son los mayores retos que tenemos en materia de institucionalidad.
de qué manera nosotros logramos tender puentes, no solamente entre diferentes entidades, sino también entre diferentes políticas y también con los ciudadanos. Entonces, en esos 3 niveles yo diría que están los retos. Cuando nosotros arrancamos a pensar en que cada uno de los escenarios de relacionamiento entre el ciudadano y el Estado son únicos y aislados, que cuando yo accedo a información lo hago por un beneficio particular y eso no tiene nada que ver con la participación, que cuando yo ejerzo mi derecho de participar en un espacio de rendición de cuentas, eso está absolutamente aislado del servicio al ciudadano. Ahí estamos, digamos que, perdiendo impacto y perdiendo resultados. Y nosotros desde las entidades públicas igual. El reto grande es cómo logramos unas estrategias articuladoras que logren generar valor público a través de una acción que genere esos hilos transversales que conecten cada uno de los puntos. Y quiero contarles rápidamente un ejercicio que pudimos tener el año pasado que me pareció muy interesante y fue tender puentes entre la política de transparencia y acceso a la información pública, la de racionalización de trámites y la de participación ciudadana. Porque ahí hay un punto que es clave y que Alexander lo decía, Álvaro también, y es ¿quién tiene más información sobre la oferta institucional que el que usa esta oferta institucional, el que la recibe? Entonces, en un ejercicio de hacer una estandarización de unos trámites, que era un tema un poco técnico, ¿no? Generar unos formularios únicos que simplificaran esos procedimientos. Lo que hicimos fue llamar a esos usuarios de esos trámites. La virtualidad nos permitió hacer ejercicios masivos donde tuvimos participación de todo el país, ¿no? Con representación de diferentes grupos y que fueran ellos los que nos levantaran la mano y nos generaran las alertas y nos dijeran, oiga, esto hay que ajustarlo, esto hay que cambiarlo, con un gran resultado y es siempre el usuario tiene la solución a la pregunta que usted como técnico tiene. Nosotros siempre sabemos cuáles son esos problemas que ya hemos identificado, cuáles son esas oportunidades de mejora, pero no necesariamente tenemos la solución. Y esta gente que interactúa recurrentemente con lo público, pues ya la tienen. Ellos ya tienen la respuesta. Entonces, digamos que ese es el camino que nosotros hemos recorrido y eso es lo que se necesita avanzar de mayor manera. Estos ejercicios que les cuento fueron muy puntuales, se realizaron para unos trámites de ambiente, convocaron a 385 personas, pues tienen que hacerse de manera más recurrente, tienen que encontrarse más hilos transversales y más acciones que logren vincular esta información, estos escenarios de relacionamiento entre participación, rendición de cuentas, control social, servicio al ciudadano, porque eso es lo que nos necesitamos. Hay unas oportunidades de ajustes institucionales interesantes y les contamos aquí, la ley 2052 de agosto del 2020 nos puso una tarea clave de función pública y fue generar unos lineamientos para que las entidades del orden nacional y las entidades territoriales con más de 100.000 habitantes constituyan una oficina que se denomina Relación Estado-Ciudadano. Y es que eso precisamente lo que nos va a permitir es empezar a encontrar esas articulaciones y esas coordinaciones entre lo que hoy funciona aislado, ¿no? Estamos acostumbrados, y como lo mencionaba Alexander, esto viene desde la Constitución, tenemos unas institucionalidades y unos equipos responsables de activar la participación, otros de activar la transparencia, otros de activar el tema de servicio al ciudadano. Pues necesitamos un coordinador de orquesta, lo que hace la secretaria Margarita en Bogotá, y es ser ese coordinador de orquesta que permita generar puentes y trazar hilos transversales entre cada una de estas institucionalidades para aprovechar esos espacios de participación. Y esa principal articulación es clave y hay oportunidades institucionales para modernizarnos, para avanzar en esto que hemos identificado que se requiere. Y ese es uno de los grandes cambios que necesitamos. Otro importante es un tema que nos encuentra a todos aquí, y es que para los ciudadanos el Estado es uno solo. Esas divisiones que nosotros tenemos, ya sean geográficas o sean por competencias o misionalidades, a la cara del ciudadano somos uno solo. Incluso creería yo que de estos 5 personas que estamos aquí reunidas en pantalla, si se descuida Álvaro, lo metemos en el mismo estado y empieza a ser responsable frente al ciudadano de un sinfín de cosas, porque la cara frente al ciudadano es una. Y esas articulaciones entre niveles de gobierno, pero adicional entre diferentes instituciones, incluso diferentes ramas del poder, se requieren, se necesitan. Pensar, por ejemplo, que cuando hacemos una rendición de cuentas no se haga sobre la gestión institucional que yo adelanté como entidad pública durante un año, sino que le digamos, ciudadano, ¿usted sobre qué quiere saber hoy? Su preocupación es sobre
¿Cómo se atendió la pandemia? Bueno, entonces encontrémonos todas las entidades del orden nacional, del orden territorial, incluso de la rama judicial, que tengan competencia sobre el tema y contémosle al ciudadano qué hicimos y qué retos tuvimos frente al mismo, como un solo Estado. Esas articulaciones son claves y ahí hay oportunidades interesantes. El decreto 230 del 2020, muy reciente, que no ha cumplido un mes tal vez, nos crea el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas como ese propulsor de espacios, de lo que nosotros llamamos nodos, de articulación entre entidades del orden nacional, estatal, de diferentes actores que permitan generar unos ejercicios de rendición de cuentas que se acerquen más a las necesidades ciudadanas, que se hagan por temática, que se hagan por población, que se hagan por sector, que sean un poco más pensando en el ciudadano y que el esfuerzo esté de parte de nuestras entidades, de nosotros las entidades, en agregarnos, organizarnos y llegar de una manera un poco más dirigida y fácil al ciudadano, que el ciudadano pueda encontrarnos como un único equipo y no separados por unas divisiones que solamente nosotros entendemos. Yo creo que esos son unos cambios institucionales claves. El último, sin duda, es necesitamos más espacios de encuentro entre ciudadanos y Estado, más y mejores, más incidentes y de pronto más frecuentes, para que nosotros, los servidores públicos y las entidades, entendamos que los ciudadanos están relacionados con lo público en todo momento y que no necesitamos restringirlos a ciertas fechas, a ciertos espacios, a ciertas temáticas, sino que esto, como lo mencionaba la secretaria Margarita, tiene que ser de puertas abiertas todo el tiempo. ¿Cómo logramos vincularlos en todas las decisiones públicas y en todos los momentos del ciclo de la gestión pública? Ese es otro cambio importante digamos que está escrito en papel, pero como lo mencionaban aquí en los comentarios, lo importante es materializarlo y ejecutarlo. Bien, bueno, pues muchas gracias a los cuatro por estos importantes aportes en este segundo bloque, que básicamente lo que busca es indagar sobre qué es lo que le promete el gobierno abierto a la democracia, ¿no? Entonces, quizá elemento fundamental para poder ganar en confianza y en respaldo ciudadano a una propuesta o un modelo, digamos, de gobierno abierto como el que estamos proponiendo en Bogotá. Es decir, no va a haber gobierno abierto en Bogotá si no hay ciudadanía que de manera activa se apropie de cada uno de estos elementos, estas apuestas que tiene, pues, lo que tiene para ofrecer un gobierno abierto en esa mirada de fortalecimiento de la democracia. Y entonces ahí uno diría que parte de esas promesas del gobierno abierto a la democracia pasan por comprometerse a usar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el relacionamiento con la ciudadanía, ¿no? Quizá como para reconocer que la misma ciudadanía se organiza para resolver problemas comunes, ¿no? Problemas públicos, y que quizá eso lo que nos está diciendo es que se está, digamos, transfiriendo el poder de una u otra manera, el poder, monopolio de ese poder público en cabeza del Estado también a otros actores. Entonces, quizá hay una promesa importante que ustedes han estado mencionando, así como entender que las soluciones a los retos son compartidas, que tiene que haber corresponsabilidad, ¿cierto? Que el gobierno abierto debe ser un propósito de gobierno que trascienda una política pública y no se quede como un estilo de gobernar en un gobierno, digamos, de turno, pero que además, pues, digamos, de parte del gobierno, una de las grandes promesas es que el gobierno debe estar dispuesto a ceder poder, ¿no? Y ceder poder también, digamos, desde el punto de vista de hacer un cambio institucional, de articular nuevas formas de asumir la gestión pública. Y creo que cerraría este último bloque mencionando con lo que termina Adriana, y es que necesitamos más y mejores espacios de diálogo en torno a lo público entre la ciudadanía y el gobierno, y sobre todo que ese diálogo se dé en el marco de la gestión, de la planificación, y no solamente en un momento específico en donde la ciudadanía se le convoca a una situación particular, sino que debe estar de manera permanente en todos los procesos de la gestión pública en cada una de sus fases. Entonces, pues esto nos lleva a un tercer bloque, ya tratando el tema de qué promete el gobierno abierto y cuál es, digamos, esa mirada también desde la institucionalidad, que es quien en primera instancia pareciera que es la que se compromete a abrir el gobierno, porque es quien lo detenta y demás, nos lleva a una tercera discusión,
y es el papel de la ciudadanía en todo esto, ¿no? Entonces, el papel de la ciudadanía, pues tiene que ver básicamente con la manera como las personas se apropian, ¿cierto? O se empoderan de un gobierno abierto. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué necesitamos de parte de la ciudadanía para que un gobierno abierto sea completo? Y yo empezaría, digamos, esta tercera sesión con una reflexión que hace Felipe García desde el Facebook Live, y él nos dice que los cambios del modelo deben ser para beneficio de la ciudadanía, ¿cierto? No hay gobierno abierto si no hay ciudadanía, ¿cierto? Y que debe hacerse con democracia participativa y superando un poco la representación política o la participación partidista, ¿no? Porque él dice, si seguimos en los mismos tipos de representaciones ciudadanas y políticas y que no trascienda la participación ciudadana de manera directa, dice él, esto puede recaer en la tradicional burocracia participativa y no pues en un cambio, ¿cierto? En el rol que va a tener la ciudadanía en un escenario de relacionamiento diferente con el gobierno, que es el que plantea el gobierno abierto y que sobre todo tiene que ver con temas o conceptos nuevos como la ciberciudadanía, la democracia digital, la democracia emergente o la democracia directa, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese orden, quisiéramos preguntarle al profesor Álvaro lo siguiente, ¿qué tipo de apropiación debe tener la ciudadanía frente al gobierno abierto, pero además, qué capacidades deben fortalecerse en la ciudadanía para lograr tener, digamos, o cómo usted recomienda o ve para el caso de Bogotá que se deba fortalecer, digamos, esas capacidades ciudadanas, pues para que haya un verdadero apropiación o empoderamiento del gobierno abierto? Muchas gracias, Freddy. Igual que todas las preguntas que has hecho, obviamente estaba para un relato extenso, pero yo me atrevería a decir en primer lugar que en el corazón de este tema está recuperar la noción justamente de que gobierno abierto, y Adriana ya lo comentaba un poco también hace un ratito, esta agenda cuando partió estaba muy ligada a esta casi como optimismo, digamos, tecnológico, ¿no? Este tema de construir plataformas digitales, abrir datos. De hecho, recuerdo con mucha claridad que cuando partió la alianza, muchos países del mundo entendieron de que esta era una extensión del concepto de gobierno digital, ¿no? Entonces era como ponerle más tecnología e infraestructura digital a los gobiernos. Y la verdad es que esto no es eso. Y aquí también quiero hacer una salvedad para aquellos que nos escuchan porque es clave. Gobierno abierto no se reduce ni a tener estrategias más robustas de gobierno electrónico, ni tampoco a tener portales de datos abiertos, porque esos son insumos, son recursos, son, digamos, herramientas que sirven para un fin y un propósito mayor que tiene que ver con este tema de derechos, ¿no? Que tiene que ver con este tema de acceso, de justicia social y de un gobierno que efectivamente, y las instituciones que trabajan para la ciudadanía. Entonces, en ese aspecto, déjenme decirles que creo que, o sea, ¿cómo activamos a la ciudadanía en esto? Primero con espacios como este, o sea, divulgando, conversando, tratando en un lenguaje simple, además, coloquial, ojalá, algo que es tan complejo pasarlo a un lenguaje mucho más ciudadano, si ustedes quieren, y esto tiene mucho que ver también con formación cívica. Uno de los elementos que nosotros colocamos en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto tiene que ver con los temas de formación, y de hecho los felicito además en el sentido de que Bogotá trate de impulsar esto, porque los primeros que tienen que convencerse y apropiarse de esto son los propios servidores y servidoras públicas, ¿no? Porque, y ojo también con esto, yo también soy profesor universitario, por lo tanto también soy servidor público. A veces nosotros se nos olvida que además somos ciudadanos, ¿no? Entonces, es también recuperar esta noción de ciudadanía, ¿no? Que tiene que ver con la ciudad, con el espacio, con el territorio. Entonces, primero, esto es un cambio cultural muy profundo. Cuidado con caer en la trampa de que gobierno abierto es el santo grial para resolver todos los males de la humanidad, porque ese es otro error. Hay que tener mucho cuidado ahí, porque si generamos esa expectativa, no nos puede salir peor el remedio que la enfermedad. Si le asignamos a gobierno abierto, que es la respuesta para la corrupción, para la violencia, para todo, probablemente nos vamos a llevar una gran desilusión, porque esto es un cambio gradual, progresivo. ¿Y cómo motivamos esto? Primero, llevándolo a las escuelas, damas y caballeros, o sea, llevándolo al barrio, que esto sea parte de las dinámicas de conversación. Como yo he dicho coloquialmente en nuestros espacios, gobierno abierto va a ser una realidad cuando mi abuelita lo entienda, cuando las personas, la gente en el barrio
sepa que exigir un gobierno transparente, responsable, participativo, que rinde cuenta, no es algo accesorio, no es algo de lujo, sino que es un imperativo de una democracia. Porque nosotros cada 4 o 6 años no entregamos un cheque en blanco. Le entregamos la responsabilidad a un grupo de personas para que agenden, ¿no?, y gestionen servicios públicos para responder a una determinada gama de demandas ciudadanas. Entonces, en ese sentido, formación ciudadana, ojalá, digamos, esto trasladarlo, apoyarse también en los medios de comunicación. Fíjense que nosotros somos una élite, o sea, los que hablamos de gobierno abierto seguimos siendo los sospechosos habituales. Adriana me ha escuchado hablar de esto, ¿no? Somos como una camarilla de gente que nos conocemos muy bien. Yo no tengo que convencerlo a mis panelistas que están acá sobre las ventajas de gobierno abierto. El tema es salir a la calle y hablar justamente de las ventajas y demostrar, como también lo he dicho, predicar con el ejemplo. Gobierno abierto no son planes de acción solamente, no son compromisos, es una voluntad política expresada materialmente en recursos, en una disposición a escuchar, a dialogar, a conversar, ¿no? Ojo, y aquí viene algo súper central, nuestros modelos de administración pública racional, legal, weberiano, fueron diseñados, o sea, están construidos conceptualmente, no desde la participación ciudadana, ni de la transparencia, ni del acceso a información pública. Si por eso es tan raro gobierno abierto para los sistemas tradicionales de gobierno y Estado, porque no estaba en el código genético tener un espacio más abierto, un ágora que se atreviera a dialogar. Entonces quiero cerrar también comentándoles algo que es muy importante. Cuando uno mira la agenda global de gobierno abierto, yo les decía al principio, son 78 países, hoy día son 4.225 compromisos en ya 4 ciclos de planes de acción. Fíjense lo importante que lo que nos dicen las cifras. En América Latina, que son, como les decía, 16 países, tenemos 1.172 compromisos, es decir, dense cuenta de esto, casi un tercio de los compromisos globales de gobierno abierto están en América Latina y el Caribe. O sea, para que ustedes se den cuenta también la importancia de esta agenda en la región. De esos 1.172, 593 tienen que ver con integridad pública y 263, que es el eslabón siguiente, con gobierno digital o mejoramiento de los servicios públicos. O sea, las dos áreas prioritarias de iniciativas concretas en América Latina tienen que ver con hacer más proba a nuestra institucionalidad, tener marcos institucionales de declaración de patrimonio e intereses, lucha contra la corrupción, mejores mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas. Y en segundo lugar, muy cercano a eso, mejorar los servicios a la ciudadanía, es decir, reconectar emocionalmente a la ciudadanía y reconstruir la confianza, porque lo que hemos visto además con la crisis sanitaria es que no estábamos preparados para esto. De hecho, una de las cosas que le tenemos que agradecer a este ser microscópico, al COVID-19, es que logró en 6 meses, en 8 meses, hacer lo que en 20 años no hicimos de transformación digital. O sea, tuvo que llegar un virus para acelerar un proceso, ¿no? Y pegarnos un salto tremendo que nos permite ahora estar haciendo una charla a distancia en este formato. No sé si me siguen con eso, pero la nueva normalidad, si es que existe, tiene mucho que ver con esta reconexión. Y hoy día, yo ahí nuevamente creo que los temas de fortalecer a la ciudadanía es que se apropie, se empodere de estos conceptos y que los haga suyos y que los exija, ¿no? Y que de alguna manera, y con esto también cierro, es primera vez en la historia de la humanidad reciente de que los procesos de transformación del sector público se hacen con la ciudadanía, porque todos los planes de gobierno abierto, por lo menos en el marco de la alianza, se hacen en procesos de co-creación, donde es también las organizaciones de sociedad civil, la academia, el sector privado, quienes también incorporan sus ideas, sus capacidades, sus recursos para llevar esta agenda adelante. Y por eso en el objetivo 16 de la Agenda 2030, si ustedes miran las metas que está ahí, van a ver que eso es gobierno abierto. O sea, el objetivo de gobernanza de la Agenda 2030 es justamente gobierno abierto. Así que yo me atrevería a decir que es eso, ¿no? Llevarlo a los colegios, llevarlo al barrio, hacer iniciativas y promover, ¿no?, una apropiación ciudadana de estos conceptos. Y además, bueno, en el caso institucional, seguir trabajando en presupuestos participativos, cabildos abiertos, buscar nuevas herramientas, porque, ojo, todas las cosas que hacemos, o sea, gobierno abierto viene de una tradición bastante más larga de lo que creemos. Lo que pasa es que hoy día tenemos tecnologías y herramientas que nos permiten hacerlo en otro formato, pero es la misma discusión que probablemente tenían los griegos en la polis, ¿no? O sea,
cómo sintonizamos más directamente con la ciudadanía. Así que yo me atrevería a decir que esas son algunas, hay muchas otras, ¿no? Pero creo que eso es parte del motor de partida de esto. Perfecto, Álvaro. Secretaria Margarita, ¿en qué consiste la estrategia de generación de capacidades del modelo de gobierno abierto de Bogotá? Pues Freddy, mira, si yo pudiera de manera muy breve tratar como de resumir un poco lo que el profesor Álvaro nos acaba de decir, yo arrancaría diciendo que el modelo de gobierno abierto es una nueva forma de relacionarnos. Son una serie de condiciones para construir procesos de desarrollo, procesos de crecimiento social, procesos de crecimiento cultural de una manera diferente. Es decir, ya no es una administración pública por allá lejana, tomando unas decisiones por allá que de pronto resultaban pertinentes en relación con las necesidades, sino es más bien construir estos procesos de crecimiento y de desarrollo de manera conjunta. Eso es el gobierno abierto, es generar las condiciones para que eso pueda pasar. Y allí, por supuesto, necesitamos, como lo dijo el profesor Álvaro, un cambio cultural, un cambio cultural desde la sociedad, que la sociedad entienda la administración pública de manera diferente, pero también necesitamos un cambio organizacional en la administración pública. Y eso implica que tenemos que tener una serie de condiciones particulares para llegar a eso, para llegar a ese cambio cultural organizacional y para llegar a ese cambio cultural social en relación a cómo veo a la administración pública, pero también cómo me relaciono con la administración pública. Y entonces desde allí, pues se requieren una serie de capacidades. Por supuesto, el tema digital no lo hemos mencionado y yo estoy de acuerdo con Álvaro que podríamos quedarnos entonces aquí 10 horas hablando del tema digital y cómo se relaciona el tema de gobierno abierto con el tema digital, pero el tema digital es uno de los asuntos. Pero no hablemos de ese tipo de capacidades, sino hablemos más bien de las capacidades de los dos grandes actores principales en este tema del gobierno abierto. Por un lado la ciudadanía, pero por otro lado la administración. En relación con la ciudadanía, lo voy a mencionar de manera muy rápido. Por supuesto, necesitamos generar capacidades en la ciudadanía, capacidades para que la ciudadanía participe, capacidades para que la ciudadanía se enfrente a esos retos digitales que nos impone el nuevo modelo de gobierno abierto, porque no podemos hacer un modelo de gobierno abierto de espalda a las nuevas realidades digitales. Pues eso sí, digamos, no tendría ningún sentido. Por supuesto, el mundo digital es una de las, digamos, de las principales herramientas con las que cuenta un modelo de gobierno abierto para poder efectivamente abrirse. Entonces, la ciudadanía no solamente requiere capacidades, no solo tenemos que, digamos, acompañar a la ciudadanía en que fortalezca sus capacidades en materia de participación, sino capacidades particulares también, como por ejemplo las capacidades que se requieren para poder entrar a ese mundo digital de una manera efectiva y una manera activa. Capacidades para participar políticamente, ojo, eso es súper importante, para llenar los espacios de participación de una manera efectiva, capacidades para que haya los debidos relevos generacionales en los espacios de participación que permitan que tengamos una construcción desde lo social muchísimo más productiva. Eso por un lado. Pero el otro gran actor importante es la administración pública. Y debo decir que allí también tenemos la responsabilidad de generar muchas capacidades. ¿O será que nuestros funcionarios y nuestras funcionarias y nuestros servidores y servidoras ya están listos para meterse de lleno en el modelo de gobierno abierto? No, allí también tenemos que generar capacidades, unas capacidades para relacionarse de manera diferente con la ciudadanía. Si no, yo no voy a poder cambiar ese modelo organizacional, esa cultura organizacional que tengo de hace 2 siglos funcionando en la administración. Capacidades también para utilizar las nuevas tecnologías, para entender las necesidades de la ciudadanía. Entonces son 2 escenarios de generación de capacidades diferentes. Respecto de este segundo, debo decir que en la administración de Bogotá venimos trabajando muy fuertemente con el apoyo del Instituto Distrital para la Participación, pero con el Departamento Administrativo del Servicio Civil, en identificar las principales necesidades de la administración pública en ese sentido para generar los escenarios de resolverlas. No voy a entrar en las capacidades de la ciudadanía porque nuevamente el dueño de ese tema, quien sabe cómo funciona, quien lo está ejecutando de manera directa, es Alexander desde el Instituto Distrital para la Participación, que además es el escenario natural que tiene ahí sí los conocimientos y la experiencia para trabajar estos temas con la ciudadanía. Pero cierro simplemente diciendo entonces que ese ejercicio de capacidades
en lo público, pero capacidades en la ciudadanía es un ejercicio absolutamente necesario en el modelo de gobierno abierto para poder dejar el modelo instalado y funcionando. Y cierro diciendo que precisamente este espacio en el que estamos hoy, este espacio en donde nos estamos poniendo a dialogar con la ciudadanía en relación con el tema de gobierno abierto, pues es uno de los elementos, es uno de los escenarios que estamos construyendo en ese proceso de generación de capacidades en el marco de gobierno abierto Bogotá. Gracias, secretaria. Adriana, ¿qué recomendaciones se deben tener en cuenta para que la ciudadanía se apropie del gobierno abierto? Bueno, no, pues yo creo que Álvaro y Margarita han dicho el primero que es el más importante y es necesitamos que la ciudadanía tenga habilidades para relacionarse con lo público y para relacionarse con la institucionalidad y eso es clave. Sin embargo, en esa trayectoria que hemos tenido nosotros de generar habilidades y capacidades tanto en servidores públicos y en ciudadanos, hemos tenido unos aprendizajes, digamos, en el camino que a mí me gustaría compartirle con ustedes y es necesitamos identificar cuáles son esos intereses que tiene la ciudadanía para relacionarse con lo público y empezar a generar capacidades mucho más específicas. Les cuento un ejemplo. Nosotros, una de las responsabilidades que tenemos desde Función Pública es formar a lo que denominamos multiplicadores del control social, que son aquellos ciudadanos que organizados en veedurías o en acciones individuales están interesados en cuidar la ejecución de los recursos públicos, pero también el accionar público. Sin embargo, ese control social que pareciera ser como una gran sombrilla, ¿no? Pues no es tan grande cuando estamos hablando como de necesidades específicas. Ocurre que los ciudadanos y las veedurías, la ciudadanía en general, tiene unos intereses particulares y nosotros estamos llamados a generar capacidades en esos intereses particulares. Entonces, el control social no está hecho para todo lo que se hace o para todas las entidades. Hay ciudadanos interesados en temas de licenciamiento ambiental, en temas de industria extractiva, en temas de vivienda de interés social. Y el reto que nosotros tenemos es escuchar un poco más a la ciudadanía en esos intereses que tienen y generar esas capacidades puntuales. Y cuando hablamos de capacidades no estamos hablando solamente de ayudarlos a acercarse con estas temáticas, sino de entregarle insumos para que efectivamente esa interacción con lo público en esas temáticas puntuales pues se pueda dar de manera incidente. Y ahí entonces retomamos algo que nos decía Alexander cuando nos ponía el ejemplo de la séptima y es, oiga, necesitamos que esa información pública que está dispuesta por parte de todas las entidades públicas llegue a los ciudadanos en unas herramientas mucho más fáciles de manipular esos datos, de manejarlos, de analizarlos, de sacar sus propias conclusiones y que esa información que hoy está dispuesta para todos sea el insumo principal para ejercer mi derecho de participar y en este caso que les estoy poniendo de ejemplo de adelantar control social. Entonces, estos dos componentes de generar capacidades, pero capacidades y habilidades específicas en los intereses que tiene la ciudadanía, entregarles insumos particulares, con herramientas en diferentes tipos que permita adelantar ese ejercicio y se complementa con último y es generar espacios diversos. Cuando nosotros hablamos de interactuar con lo público, siempre pensamos en una ciudadanía que está interesada en participar en la formulación y ejecución de soluciones a problemáticas públicas o en generar control social, pero ocurre que hay muchos matices en el medio, ¿no? Y esos también hay que aprovecharlos. Hay un ejercicio importante que yo creo que en los últimos años se ha materializado más y yo creo que nuestra responsabilidad, sobre todo los aquí llamados que somos como los líderes que estamos dinamizando la agenda, y es el periodismo de datos, ¿no? Estos ciudadanos que con una expertise específica en materia de investigación hacen uso de la información pública para empezar a generar un movimiento en materia de periodismo, de comunicación, que sea más analítico, que apoyado en la información pública genere mayor control social. Eso hace parte del gobierno abierto. Y nosotros estamos llamados a generar estos espacios y generar estas competencias específicas y habilidades específicas que atiendan a los intereses de los ciudadanos, entregarles insumos para que tengan herramientas para hacerlo. Insumos no solamente son datos, también son, digamos, algunas plataformas que les permitan acercarse a otros enlaces, canales de comunicación con los organismos de control para que esto efectivamente llegue a un resultado final. Diferentes tipos de instrumentos y herramientas para que esos espacios que se abran sean más incidentes y tengan mejores resultados. Yo creería que me voy con esos tres, Freddy.
Perfecto. Bueno, aquí podemos decir entonces que la apropiación ciudadana del gobierno abierto pasa sobre todo voy a extraer como una mención que hace el profesor Álvaro, y es que hay gobierno abierto, o el gobierno abierto es una realidad cuando la gente lo entienda, y tomando también un poco las palabras de Adriana y de la secretaria Margarita, además de que lo entienda, lo use y le dé un propósito en torno pues a un ejercicio democrático, y creo que esa es una primera conclusión de este bloque. Pero además, de otro lado, algo a concluir de acuerdo a lo planteado por ustedes tiene que ver con que el gobierno abierto, desde el punto de vista de la apropiación ciudadana, también pasa porque desde la institucionalidad, los gobiernos o los estados más bien, transformen también la manera de llevar a cabo la gestión pública, ¿no? Entonces estamos hablando también de la necesidad de plantearnos nuevos modelos de administración pública, ¿cierto? Que estén a tono con todas estas, digamos, apuestas del gobierno abierto, es decir, que se deriven también, digamos, el gobierno abierto tiene que ir de la mano de una transformación en la administración pública que pues obviamente tiene que superar la manera tradicional o weberiana de entender el ejercicio, digamos, de esas funciones del Estado, ¿no? Entonces yo quisiera en esta parte concluir también ayudándome un poco de una persona que está conectada a nuestro Facebook Live esta noche, René César López Meneses, quien dice que las experiencias de gobierno abierto requieren un salto tecnológico y educativo muy importante. No solo se trata de computadores y de conectividad, sino se trata de toda una serie de capacidades y de ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía en torno pues, a los temas públicos, ¿no? Entonces, eso digamos que nos permite entender qué camino tomar para lograr que obviamente la ciudadanía respalde, ¿cierto? Se adhiera a todas estas iniciativas de gobierno abierto. Y por eso la razón de ser de este curso es una expresión, este diplomado que nos proponemos a través del liderazgo del Instituto Digital de Participación, pues tiene ese propósito, y es empezar a contribuir a llamar la atención, a generar, digamos, todos estos elementos de conocimiento, de conceptos, de herramientas, que no es un único curso, sino que estamos hablando de una apuesta, ¿cierto? Que tiene muchos, digamos, componentes en torno a comenzar a llamar la atención de la ciudadanía en torno a una causa, ¿no? Que esto tenga un propósito y un valor. Y en ese orden, pues quisiéramos preguntarle al director Alexander Reina, bueno, ¿de qué se trata este curso? O es, más bien, hablemos no solamente del curso, sino de este ciclo de formación en gobierno abierto que empieza con este diplomado sobre que se llama Gobierno Abierto, ampliando la democracia y la participación. Entonces, director Alexander, cuéntenos un poco más de qué se trata este proceso de formación. Sí, Freddy, lo primero que hay que señalar es que desde el IDEPAC parte del ejercicio del gobierno abierto es generar capacidades, destrezas democráticas, deliberativas, críticas, contextuales, para que la ciudadanía, sus organizaciones puedan incidir realmente en el proceso de construcción, digamos, de poder ciudadano. Entonces, la escuela del IDEPAC es una escuela que es la escuela de formación del distrito, que por eso también hace parte de la estrategia de gobierno abierto, porque es la escuela que se crea mediante el decreto 448, solo que nosotros somos como los administradores y planteamos en este gobierno que la escuela de formación debe estar ligada a los temas estratégicos y coyunturales de construcción del plan de desarrollo, de las apuestas, entre esas gobierno abierto, pero también la construcción de democracia y de incidencia de la ciudadanía en los temas públicos. Entonces hemos diseñado un ciclo que le llamamos pues diplomado porque tiene tres grandes cursos, va a ser certificado para que la gente que quiera hacerlo pues tenga todo el respaldo de este esfuerzo que se hace, porque pues es dedicar tiempo a participar del ejercicio. Y tiene 3 cursos. El primer curso es Gobierno ampliando la democracia y la participación. Esto tiene por objetivo, digamos, como identificar los orígenes del gobierno abierto. Es un poco lo que estábamos haciendo ahora. Ahí sí, profesor, con más tiempo para poderlo reflexionar, contexto global, nacional, local, que nos permita, digamos, señalar
cuáles son los orígenes del gobierno abierto, cuál es la relación del gobierno abierto a la transparencia, la participación y la colaboración, qué es eso del gobierno electrónico, qué es lo de rendición de cuentas, qué es lo de innovación pública, de tal manera que la gente pueda, digamos, tener ese contexto general, cómo se da el gobierno abierto en Colombia, un poco señalar del plano formal a lo real, porque pues como decimos, a veces somos muy dados en este país a traer experiencias, pero cuando ya las ponemos aquí en el escenario, pues hay que modularlas un poco y también, como decían mis compañeras de panel, pues habrá que trabajar un poco con esa cultura organizacional y tratar de plantear rutas de transformación, principales experiencias nacionales relacionadas con gobierno abierto, o sea, para tratar de apropiar buenas prácticas, cuál es la perspectiva del gobierno abierto en Colombia, cuál es la importancia y el desarrollo del gobierno abierto. Y hemos querido que todo eso baje a lo concreto en Bogotá, y es cómo se daría el gobierno abierto en el Distrito Capital, de tal manera que la gente conozca el desarrollo normativo, las experiencias de gobierno abierto en la ciudad que tenemos hasta ahora y cuáles son las nuevas estrategias en este digamos, contexto del gobierno actual. El segundo curso es un poco lo que Freddy nos trató de plantear en el debate, y es cuál es el valor de lo público. O sea, finalmente, cómo desde el gobierno abierto se puede aportar a la comprensión de la realidad de la ciudadanía en múltiples formas, y eso nos permite, digamos, desarrollar preguntas como ¿qué es el valor de lo público? Y lo que decíamos anteriormente, la gran transformación del gobierno abierto es que vuelve público lo que no se había vuelto público. ¿Qué? El Estado y el gobierno. Es decir, entonces, hacer esa reflexión es muy importante. ¿Cuáles son los propósitos y logros de construir, digamos, ese valor de lo público en una sociedad como la nuestra, que yo le decía, todavía sigue siendo una sociedad muy estamentaria, ¿cierto? El acuerdo entre personas libres, cómo la ciudadanía puede construir y llegar a consensos. ¿Qué logran las personas cuando en conjunto identifican y construyen el valor de lo público? Digamos, es parte de los cursos de este segundo módulo. ¿Dónde está el valor de lo público? ¿Cómo construir y proteger ese valor de lo público? Y el último curso es el gobierno abierto y la participación, de tal manera que allí podamos reflexionar sobre este pilar. Obviamente la participación en un contexto como el nuestro, yo sigo insistiendo, pues Bogotá es una ciudad privilegiada, podríamos decir, porque pues no tiene las afugias de un contexto tan adverso como otras regiones del país que están inscritas todavía o enmarcadas en un conflicto armado. Pero vale la pena preguntarse por el ejercicio de la participación y allí un poco reflexionar sobre los modelos de involucramiento ciudadano en el gobierno abierto, cuáles son los modelos y digamos de los laboratorios para la participación y la democracia deliberativa, el involucramiento y la participación ciudadana en el ciclo de políticas públicas, en fin. Todo esto es lo que vamos a encontrar en este ciclo. Nosotros le llamamos ciclo un conjunto de cursos que le permite a la ciudadanía poder navegar en cada uno de ellos y a partir de allí hacer una reflexión, digamos, completa sobre un tema que no sea un curso coyuntural, esporádico, sino que sea un conjunto de elementos. Así que invitamos a toda la ciudadanía que se vincule y de esa manera pueda hacer, digamos, acceder a una información que es gratuita, primero que todo. Segundo, que cuenta con la experiencia de personas que han desarrollado estos contenidos y que tienen la experticia. Y vamos a empezar el primer curso el 16 de abril. Así que las personas que estén interesadas, acceder a nuestra página www.escuela.participacionbogotá.gov.co para que se inscriban e inicien el proceso. Y yo creo, con esto termino, que es una oferta que estamos construyendo, insisto, en coherencia con los pilares que tiene el proceso de gobierno abierto. Para nosotros, yo sigo diciendo que en el plan de desarrollo hay dos indicadores muy importantes. Uno, el de generación de confianza, que es muy importante, que hace parte del gobierno abierto, pero el segundo que más nos atañe a nosotros es el de empoderamiento ciudadano, que es formación, fortalecimiento en destrezas organizativas. Por eso tenemos un sistema que se llama el IFOS, que es el Índice de Fortalecimiento Organizativo, que pretende que el ciudadano, pero también el colectivo, tenga la capacidad de movilización, de incidencia, etcétera. Y creo que este curso y este ciclo va a ser vital para darle el primer empujón en esa materia al tema en la ciudad de Bogotá. Gracias, director. Bueno,
De esta manera, pues digamos que avanzamos en el desarrollo de los 3 bloques temáticos que nos propusimos el día de hoy. Yo quisiera acá darle, digamos, la palabra o más bien mencionar algunas de las preguntas que se han hecho desde el Facebook Live por parte de algunos ciudadanos y ciudadanas. No sin antes mencionar algo que me pareció importante, director, y es, estamos en proceso de construcción, usted lo menciona, de los cursos, de los contenidos temáticos y demás, salvo el primero que ya sale ahorita el 16 de abril, se termina la inscripción e inicia pues el proceso de formación, pero sería muy interesante en el marco de gobierno abierto, yo aquí tomo la vocería de la ciudadanía que nos plantea esto en el Facebook Live, y es qué tal si para los siguientes cursos hacemos unos ejercicios de ideación y de co-creación con la ciudadanía de los contenidos un poco más de cara a lo que la ciudadanía esperaría que fuese este proceso de formación y poder obviamente también en términos del valor que tiene para la ciudadanía, el uso, la utilidad que tendría para la ciudadanía estos cursos, poder obviamente escuchar cuáles son las necesidades de formación que tienen en torno a estos temas sobre todo, por ejemplo, del acceso a trámites y servicios, de los procesos de democracia, de participación ciudadana, de la innovación pública, poder escuchar un poco más a la gente y recoger, digamos, todos estos aportes para construir unos cursos mucho más pertinentes. Entonces, lo menciono aquí como pues uno de esos, digamos, aspectos recurrentes que menciona la ciudadanía en torno a que gobierno abierto sí, pero pues obviamente no solamente las estrategias, la implementación del gobierno abierto tiene que ser algo, pues obviamente altamente participativo, sino la misma construcción del modelo, ¿no? Eso es lo que también nos recomiendan todo el tiempo, y es hagamos logremos un modelo de gobierno abierto en Bogotá que también sea construido con la gente, ¿cierto? Entonces creo que la generación de capacidades también nos lleva a pensar que nosotros como servidores y servidoras públicas somos quizá los primeros que tenemos que transformarnos para luego sí pedirle a la ciudadanía que asuma, digamos, estos mismos retos, ¿no? Entonces, miren, ahí hay una primera pregunta y quisiéramos hacérsela al profesor Álvaro, y es la siguiente. Javier Urrea Cuellar, nos dice cómo cambiar los modelos mentales de la administración y de la ciudadanía hacia un modelo de gobierno abierto en sociedades que se resisten al cambio. Muchas gracias, Freddy. Sí, bueno, y saludos a Javier también, un viejo conocido, sospechoso habitual también de este tipo de debate. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que más que resistencia al cambio, yo creo que hay que tener mucho cuidado con cómo uno distingue ciertas cosas, en el sentido de que yo creo que más que resistencia muchas veces, por un lado, es mucha, si ustedes me permiten utilizar una palabra que es muy fuerte, ¿no? A veces ignorancia, ¿no? O miedos también respecto a esto, ¿no? Cuando uno habla de gobierno abierto, hay muchas administraciones que dicen, uy, van a venir a transformarme todo lo que yo tengo por cierto, digamos, me lo van a transformar. Y se decía en la sección anterior, digamos, o sea, necesitamos gobiernos abiertos y digitales que tienen que lidiar con burocracias cerradas y analógicas, ¿no? Entonces, muchas veces yo diría que hay mucho temor porque no se comprende, básicamente. Yo creo que la resistencia muchas veces en nuestras administraciones públicas viene porque no hemos sido lo suficientemente claros de explicar de que esto no es, digamos, una especie como de cambio radical de un día para otro, sino que este es un proceso en el que vamos construyendo a partir de lo que tenemos. De ninguna manera se trata de hacer borrón y cuenta nueva, pero sí aquí es importante para poder motivar este cambio actitudinal de las prácticas, ¿no? De la cultura, del ethos, ¿no? Primero, el liderazgo, ¿no? O sea, acá, y por lo que entiendo en Bogotá, hay una voluntad política expresada, ¿no? En el sentido de predicar con el ejemplo. Yo creo que más allá de tener leyes de acceso a información pública o mecanismos de participación, el estilo de gestión, ¿no? El ser abierto, el estar dispuesto a dialogar, el tener, digamos, la democracia es eso, ¿no? El arte de lo posible respecto a las distintas opiniones que alberga una sociedad. A mí me parece que la resistencia tiene más que ver con la incomprensión y con cómo avanzamos también, pasito a pasito, ¿no? Como se dice por ahí, en este proceso. Y me permito además, solamente a propósito de que me llamó mucho la atención el logo que tienen en Bogotá, porque tienen una mariposa como gobierno abierto. Y aquí, esta es la transformación, si ustedes quieren, ¿no? Pasar de esta oruga que está en una cosa cerrada, digamos, ¿no?
Y esta transformación es una transformación que va a generar, digamos, cambio en la metamorfosis, ¿no? Cambio en la estructura, ¿no? Cambio en la forma de relacionarse con el entorno, pero que cuando la crisálida se abre y aparece, ¿no? La mariposa, esa mariposa surge en la confianza de que va a haber un entorno que la va a hacer posible, que va a haber oxígeno, que va a haber, digamos, plantas, ¿no? Entonces, el gobierno abierto, la mejor manera de entenderlo para reducir la resistencia es un ecosistema donde todos los actores tienen grados de responsabilidad. Y ojo, y esto es muy importante y no lo hemos mencionado mucho, esto tiene mucho que ver con innovación. Algo decía Alexander ahí también, Adriana y Margarita, los laboratorios, por ejemplo, de innovación ciudadana o innovación pública, son efectivamente las unidades que permiten promover esto más allá del discurso o de, digamos, de los planes de acción. Formas distintas de colaboración entre los actores para resolver y co-crear, ¿no? Porque fíjense ustedes, y con esto cierro, la mejor manera de resolver los problemas públicos es involucrando a la ciudadanía desde el inicio. O sea, a veces nosotros, cuando estamos en la Torre de Marfil, pensamos que conocemos los problemas de la gente en la fila, en los centros de atención, en los trámites burocráticos, pero a veces yo les diría aquí, si los directivos bajan y van a la fila y conversan con la gente, se van a dar cuenta no solamente que hay muchas buenas ideas, ¿no? Que uno podría incorporar inclusive, sino que hay a veces, digamos, rostros de esta realidad que uno no alcanza a percibir porque la mira desde la distancia, ¿no? Entonces, gobierno abierto tiene que ver con cercanía, tiene que ver con esto, y la resistencia justamente se logra, y aquí termino, con que además, yo creo que esa es la gran, digamos, más que promesa, esa es una cosa muy potente hoy día, de que pese a que han cambiado los gobiernos, damas y caballeros, hace 10 años, desde que existe la alianza, por ejemplo, el compromiso con esta agenda ha permanecido, ha cambiado el énfasis, pero hoy día ya podemos hablar, de hecho, ustedes en Colombia a fines del año pasado lanzaron el cuarto plan de acción, con 15 compromisos, muchos de ellos ligados justamente al ámbito territorial, y eso ya habla de Estado abierto, y déjenme decirles lo siguiente, la única región en el mundo donde se está trabajando en Estado abierto de manera intensiva con gobiernos locales, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, es América Latina. A este paradigma no llegamos tarde, sino que muy por el contrario, estamos dando lecciones de cómo poder hacer transformaciones muy profundas en nuestras sociedades y sobre todo tratando de responder a estas crisis que tenemos que van más allá de lo sanitario. Así que yo diría que más que resistencia, como decía también Freddy, ¿no? Es convencernos, es creer en esto, es creernos el cuento de que el gobierno abierto puede hacer una diferencia en la calidad de vida de las personas. Perfecto. Bueno, nos queda una última pregunta del público, pues para cerrar esta conversación. Y esta pregunta va dirigida tanto a Adriana como a Margarita. Y es lo siguiente, nos dice, permítanme, yo lo leo aquí rápidamente, nos dice María Isabel Muñoz Carrero que la virtualidad vino a posicionarse, por lo tanto es una herramienta positiva para incluir a la ciudadanía y así lograr una opinión y una actividad de mejora. La pregunta tiene que ver con qué estamos haciendo en términos de transformación digital, tanto desde el gobierno nacional como desde el gobierno de Bogotá, para aprovechar, digamos, o atender, responder a este contexto de la virtualidad como se nos ha venido dando en este último año y medio. Entonces, empezamos por Margarita y luego Adriana. Gracias, Freddy. Sí, por supuesto, el mundo digital y la virtualidad llegó para quedarse. El profesor hace un rato mencionaba cómo este pequeño, no sé cómo le dijo, este virusito, este pequeño, no sé, este microscópico, no me acuerdo a qué referencia hizo, pero dijo, nos generó una cosa buena y fue que nos obligó a avanzar en 6 meses lo que no habíamos avanzado en 20 años en materia digital y de virtualidad en la administración pública y en general, digamos, no únicamente en la administración pública. Y en ese sentido, creo que, digamos, gobierno abierto, por supuesto, se vuelve un escenario en el que necesariamente tenemos que incorporar las herramientas virtuales y las herramientas digitales como parte de las condiciones que tenemos que poner al servicio de esta nueva forma de relacionarnos.
en el marco de Gobierno Abierto Bogotá, por supuesto, tenemos nuestra plataforma de Gobierno Abierto. Es una plataforma que estamos construyendo en este momento, pero que vamos a estar construyendo de manera permanente. Eso no es algo que se va a cerrar, sino es algo que se va a ir modificando y construyendo de manera permanente de acuerdo con las necesidades de esta nueva forma digamos, de gobernar con la gente. Y en ese escenario de Gobierno Abierto, yo le contesto a la persona que nos está preguntando, y de esa plataforma, pues la plataforma tiene la posibilidad no solamente de gestionar información, como decía Alexander, pertinente, oportuna, de calidad, en relación con la información que requiere la ciudadanía para hacer ese control social, para hacer ese ejercicio de rendición de cuentas que tenemos que hacer como administración, sino además todo lo que tiene que ver con datos abiertos para la construcción de procesos desde la ciudadanía también. Es una plataforma que tiene espacios de participación. Alexander también lo mencionó de manera muy breve por allí cuando habló de todo nuestro proceso de presupuestos participativos, que fue un proceso súper exitoso que se realizó virtualmente. Nos vimos obligados a hacerlo, no lo podíamos hacer presencialmente, y eso pasó a través de la plataforma de Gobierno Abierto Bogotá. La plataforma de Gobierno Abierto Bogotá será un espacio en el que nosotros garanticemos que se pueden dar discusiones, construcciones conjuntas, procesos colaborativos de solución de problemas o de identificación de soluciones. Entonces también vamos a tener dentro de la plataforma un espacio digamos, de trabajo colaborativo con la ciudadanía, y también dentro de la plataforma, y ya lo estamos diseñando, vamos a tener un espacio a través del cual vamos a tomar decisiones de fondo importantes para la ciudad en relación con temas específicos. También hemos venido avanzando en eso, y esa es una de las vías. Pero por otro lado, la Administración de Bogotá, en ese reconocimiento de que tenemos que tener unas condiciones mínimas dentro de la administración para podernos enfrentar a este gran reto del gobierno abierto, en el gobierno de Bogotá tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo la implementación de 16 agendas de transformación digital. Es decir, son agendas que se construyen sectorialmente para hacer transformaciones digitales necesarias para la ciudad y necesarias para los procesos de gobierno abierto. Dentro de la agenda de transformación digital del sector gestión pública, que es el sector que se lidera desde la Secretaría General, está todo el tema de gobierno abierto. Ese es un ejemplo. Dentro de la agenda de transformación digital del sector educativo está Educación 4.0, de cómo vamos a transformar los contenidos en materia, digamos, de las necesidades digitales de la comunidad actual, pero también cómo vamos a transformar las formas en las cuales educamos a través de procesos digitales. Son apenas ejemplos. En la agenda de transformación digital, perdónenme, en la agenda de transformación digital del sector salud está todo el tema de la historia clínica de manera digital. Entonces, allí tenemos esas 16 agendas que ya tienen definidos 100 proyectos de transformación digital que vamos a sacar adelante estos 4 años, y que lo que van a hacer es poner a la administración con unas condiciones propicias para poder de verdad cambiar la forma de gobernar hacia un modelo de gobierno abierto. Gracias, secretaria. Adriana. Bueno, no, pues esta pregunta es muy interesante, porque quien me conoce sabe que duré muchos años trabajando en temas de tecnología, y bueno, siempre fue como cómo abordarlo, ¿no? Y cómo trabajar en ese balance entre el gobierno digital y todo el gobierno abierto. Y yo creo que la secretaria lo ha mencionado muy bien, y es que las herramientas digitales son eso, herramientas, no un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual nos podemos relacionar entre ciudadanos, entre la institucionalidad y entre todos los actores que están vinculados. Yo creo que esto que sucedió en el último año y que nos hizo volcarnos hacia las herramientas digitales, que nos ha generado unos resultados positivos, lo que les contaba a través de estos medios estamos conectados con el profesor Álvaro, y de otra manera había sido muy complicado, y realmente tenerlo en este panel es maravilloso porque lo podemos escuchar él estando en su casa en Chile. Y esto nos ha generado unas oportunidades muy interesantes de interactuar, de conocer otras experiencias, de tener otros referentes, de llegar a otros lugares que no lo habíamos hecho, de poder estar en más de una reunión. Bueno, no sé en cuántas reuniones estamos ahora durante el día, pero de lograr conectarnos con la gente de otra manera.
Esto no significa que debamos abandonar los otros canales, ¿no? La multicanalidad siempre va a ser clave, porque esa es la forma en que logramos llegar realmente a toda la ciudadanía, en todas las condiciones y de todas las formas posibles. Adicional a eso, esta emergencia sanitaria no solamente nos volcó a los canales digitales, sino a otras formas de conectarnos, las emisoras comunitarias, la radio local. Estas formas de comunicarnos han funcionado muchísimo. Incluso retornar a otros medios que no los considerábamos ya digitales, ¿no? Un mensaje por SMS de validación de datos, un mensaje para confirmar y garantizar entrega de información oportuna. Y es que si nosotros nos apalancamos y aprovechamos estas herramientas tecnológicas, vamos a encontrar en ellos una posibilidad de acercar a otras poblaciones, de generar canales bidireccionales de comunicación, de generar posibilidades de interacción, de encontrar unos nuevos actores que estaban antes de pronto más lejanos y que se les dificultaba más llegar a lo público. Tengo certeza que estas 66 personas que nos acompañan en el Facebook Live, hoy miércoles 7:30 de la noche, después de llover todo el día en Bogotá, les había sido muy difícil acompañarnos en un escenario presencial. Pero hoy tenemos la fortuna de tenerlos acá, porque desde sus casas, desde el lugar donde se están movilizando, desde el lugar donde se están trabajando, pues se pueden conectar. Y creo que con ese mensaje nos tenemos que quedar y con esa lección tenemos que quedarnos de esta pandemia. Son una herramienta muy poderosa para acercarnos entre todos y construir lo público. Lo clave es no quedarnos solamente en la herramienta, sino concentrarnos en el propósito final para el cual la estamos usando y ahí digamos que el balance lo encontramos de una buena manera. Bueno, entonces queremos agradecerles pues de parte de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy asistiendo a este diálogo, todos esos aportes, el compartirnos todo su conocimiento y su experiencia en torno a estos retos que nos estamos proponiendo en Bogotá. Quisiéramos obviamente que este fuese uno de muchas conversaciones que tengamos alrededor, ojalá cada vez más con participación ciudadana, mucho más conectados con la gente. Yo quisiera dar por cerrado esta sesión de diálogo que hemos tenido el día de hoy, no sin antes darle la palabra al director Alexander Reina, quien, digamos, estamos en su casa el día de hoy, nos ha invitado, digamos, a este espacio para poder ayudar y contribuir, digamos, desde todos los frentes a sacar adelante esta iniciativa de generación de capacidades y con mucho gusto, pues, lo estamos haciendo de esa manera. Entonces, damos por terminado la reunión, no sin antes escuchar, pues, al director Alexander para que nos haga el cierre. Muchas gracias. Gracias, Freddy, gracias a Margarita, Adriana, al profesor Álvaro desde Santiago. Muchas gracias por estar acá y yo le quiero agradecer a toda la ciudadanía que yo estuve leyendo juicioso todos los comentarios, incluso los que me dan palo, porque tomo nota de las observaciones y críticas que nos hacen siempre para preguntarle al equipo en dónde estamos quedándonos rezagados. Y quiero llevarme ese mensaje que creo rondó en toda la discusión, y es que el gobierno abierto tiene que ir a lo cotidiano, o sea, que la gente sienta que los asuntos que decimos del gobierno le competen a todos, nos competen a todos, tenemos que hacer en la casa esa posibilidad, porque vamos transformando, insisto, el paradigma, y es nosotros somos supremamente importantes, el gobierno no es sin nosotros, sin los ciudadanos y la ciudadanía, y no es al contrario, el Estado es solito y solo él puede depender de sí mismo, no. Este era un espacio que hemos trabajado con la Secretaría General, que es nuestro aliado en este esfuerzo, y las demás instituciones, crear un espacio de formación, pero yo creo que más de formaciones de deliberación con la ciudadanía. Ojalá no sea el único foro que hagamos, esperamos habilitar muchos más. El IDEPAC, nosotros nos hemos puesto dentro de nuestra visión y de nuestra misión, como le digo con el equipo, es facilitar la participación, digamos, motivar la participación, pero sobre todo inspirar, y ese inspirar siempre significará, como decía el profesor Álvaro, Margarita y todos acá, a trabajar con el ejemplo. O sea, necesitamos que la gente sienta que el IDEPAC realmente, cuando hace cosas, las hace realmente convencidos de que lo que está haciendo ayuda a transformar la sociedad, esas cosas malas que de pronto debemos dejar atrás,
y tomar las cosas buenas y llevarlas hacia adelante. Así que muchas gracias. La participación fue bastante buena. Como decía Adriana, tener 70, 80 personas en el Facebook conectadas con comentarios es un buen inicio, y esperamos que no solo el curso de Gobierno Abierto, sino toda la oferta formativa que tenemos en este espacio que lo hemos construido con todas las entidades, ojalá la ciudadanía lo pueda apropiar, porque con esto estamos convencidos que la ciudadanía puede ejercer mejor sus derechos a la participación y sobre todo en el Gobierno Abierto. Así que buenas noches y un placer haberlos visto por acá.